Quizás muchos piensen, me pongo la armadura de Dios y listo, todo resuelto. Pero no, esto no es un disfraz. Esto es una investidura que solo funciona si va acompañada de obediencia. La armadura no es cosmética espiritual, no es para posar, es para avanzar, para resistir, para conquistar. Y para eso hay que vivir como un guerrero del reino. Si tus actos no están alineados a la verdad, el cinturón se suelta. Si vives con doble vida, la coraza se agrieta. Si tus pasos van tras el chisme, la queja o el pecado, el calzado pierde firmeza. Si dudas constantemente de lo que Dios dice, el escudo cae. Si dejas entrar pensamientos tóxicos y no los filtras, el yelmo se oxida. Si no usas la palabra, si no oras, si no declaras, la espada se embota. Y además, hay algo más que pocos enseñan. La armadura también se desgasta. Cada vez que libras una batalla, tu espíritu queda marcado. La fe se sacude, el corazón se cansa, la mente se agota. Por eso Efesios 6 no dice ponte la armadura una vez, sino vestíos para que podáis estar firmes. Eso implica que cada mañana, cada batalla, cada noche oscura, debes revisarla, repararla, volvértela a poner. La armadura no es eterna si no la cuidas, no es invencible si tú no lo eres en carácter, y no es poderosa si tú sigues caminando en desobediencia. Esto no se trata de recitar Efesios 6 como mantra, se trata de vivir como alguien que ya no pertenece al sistema de este mundo, y que camina cada día sabiendo que su obediencia activa el poder de esa armadura. Antes de levantar la espada, antes de gritar contra el diablo, necesitas buscar la grieta. Sí, la grieta en tu muro espiritual. Ese dique que debía protegerte, y ahora tiene una brecha. Porque mientras no la cierres, el enemigo tiene derecho legal a seguir lanzando sus dardos. Y tú seguirás orando, pero sin victoria. Ayunando, pero sin fruto. Luchando, pero sin avanzar. ¿Dónde se abrió la grieta? Tal vez fue una herida no sanada, un resentimiento escondido. Una mentira que aceptaste como verdad. Un pecado que justificas. Una puerta abierta desde generaciones atrás. Por eso no basta con repetir versículos. Tienes que ir al altar. Tienes que orar con sinceridad brutal. Tienes que decir, Abba, muéstrame dónde entró el agua sucia. Porque el dique roto no se ve desde afuera, pero el alma lo siente por dentro. Esta es una guerra espiritual, sí, pero no puedes pelear con los ojos cerrados. Necesitas discernimiento del cielo para identificar cuál es tu campo de batalla específico. Ve al altar, calla todo ruido, y deja que el Espíritu te revele dónde está la grieta. Solo entonces podrás cerrar la brecha, sanar la herida y volver a resistir con poder. Este fue solo el comienzo. Pensaste que con esto terminaba. El enemigo no quiere que pongas un pie en el segundo módulo. Pero si estás oyendo esto, es porque todavía estás vivo. Y si estás vivo, todavía puedes pelear. Ya no estás en la oscuridad, ya no somos ignorantes. Ahora sabemos por dónde entra y no lo vamos a dejar pasar otra vez. Vamos a cerrar esa grieta con fuego, con verdad, con palabra revelada. Nos vemos en el próximo módulo. Vamos a hablar de lo que más duele, el hogar, porque la guerra ya no está allá afuera. La guerra tocó tu casa, tu familia, tus hijos. Pero no vas a temer, porque ya no estás solo. Estás armado y el cielo va a pelear contigo.